Lo importante de un indicador, más que plantearlo, poder entenderlo y poder saber dónde están los problemas, dónde están las diferencias o los gaps o las brechas para poder entender en dónde generar planes de acción, en dónde generar diferentes situaciones con respecto a mejorar el indicador. Lo primero es menos es más. Te recomiendo que no tengas demasiados indicadores. Estas son reglas generales, ¿no? Al final del día, luego tener claro los objetivos, o sea, su selección debe depender de la disponibilidad de la información. O sea, si no tienes información, todavía no te pongas ese indicador. No, es que yo quiero ponerme uno que mida el ciclo con respecto si tengo o no tengo producto durante un ciclo, pero no tienes claro cuál es tu ciclo todavía. No tienes claro si es que tú tienes ventas perdidas o no, porque no lo estás tomando en cuenta. Entonces, si no tienes la información, todavía no lo pongas de esa manera. Y siempre con objetivos fijados en los programas y también en los proyectos que se van generando alrededor de este indicador. Luego está el costo. Es importante considerar que hay un costo-beneficio del tiempo del recurso, por ejemplo, necesario para la construcción de este indicador. Entonces, si es un indicador muy importante, probablemente al momento que lo vayas midiendo, tendrás un objetivo de reducir costos. Y el costo a nivel empresa es importante. Entonces, por lo tanto, tal vez tiene mucho sentido generar muchos esfuerzos sobre ese indicador, pero luego si no tienes ese retorno o no crees que vas a tener ese retorno porque es muy específico, porque al final del día solo es un indicador para tenerlo, un novelty, o sea, es como una novedad nada más, no te lo recomiendo. O sea, ten en cuenta mucho el tema del costo-beneficio. Yo sí he visto, por ejemplo, en algunos casos que tienes el tema de pedir indicador por pedir indicador. No te lo recomiendo, no generes este tipo de temas, no busques que seas de esa manera, trata de generar indicadores que realmente aporten valor, que todas las personas que estén alrededor tuyo lo vayan a tener. Entonces, comienza a entender dónde está ese indicador, si ese indicador realmente se está utilizando, en qué parte se está utilizando, y no sé si les ha pasado que tienen este tipo de situaciones en donde te piden información, pero en realidad no están tomando decisiones con esa información. No sé si les ha pasado y si alguien tiene algún ejemplo que nos lo pueda contar o alguna anécdota que nos lo pueda contar, que nos lo quiera contar, con mucho gusto estamos para ir conversando también de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que probablemente no debas hacer? Un indicador por eslabón es suficiente. O sea, cada eslabón de la cadena de suministros necesita un único indicador. La respuesta corta es no. Aquí tengo un ejemplo y lo que les puedo comentar sobre este indicador es que tengo dos tipos de indicadores. Uno que mide los porcentajes de los errores y otro que pondera a nivel de volumen. Los dos miden errores. O sea, los dos indicadores miden error. Por ejemplo, veamos el real, veamos la venta y los dos miden error. Permítanme un segundito poner por acá un puntero. ¿Okay? Los dos miden errores. Tenemos el real, tenemos los 12 códigos, tenemos el pronóstico, también en dólares, ¿ok? Medimos el porcentaje, cuál es el error, que está básicamente lo que está haciendo es viendo cuál es la diferencia y eso dividiéndolo para el forecast. Ya vamos a entender estas fórmulas por si acaso. Los dos miden el error, pero cada uno mide algo diferente. Eh, este KPI o este indicador promedia los porcentajes, ¿ok? Y por ejemplo, miren este caso. Este código tiene el mayor error porcentual, pero no es el mayor error a nivel de valor. Y el W tiene el mape del 30%, es decir, un error porcentual del 30%, y este segundo indicador, que es WMAPE, que pondera los valores, lo que hace es que al final del día tienes un 4%. ¿Eso qué le dice el negocio? El negocio le dice, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Qué le dice al negocio? Le dice, lo primero que le dice es, este WMAPE le dice, estamos bien. Pero si ya ves el mape, le dices, uy, no, no estamos tan bien. Pero al negocio, ¿qué le interesa? ¿Tener error en valores? ¿Tener error en unidades? Habría que ver qué le interesa. ¿Ok? No todos los negocios son iguales, pero habría que ver qué le interesa. Y en ese interés que tiene el negocio, lo que habría que buscar es que el mape y el WMAPE no dicen lo mismo. Entonces es muy importante que cada eslabón tenga como esas diferentes visualizaciones de la misma información, pero desde otra perspectiva, con la finalidad de que esa perspectiva con la que nos enseña la información pueda valernos de poder explicar todo esto de una forma diferente. Un indicador no es suficiente por eslabón. ¿Ok? Un indicador no es suficiente por eslabón. Revisión de indicadores, tiene que haber un proceso.
tiene que existir un responsable y tiene que existir momentos y lugares de revisión, es decir, lugares específicos para poder separar ese espacio, agenda y poder revisar esos indicadores. Yo sí he visto en muchos casos, la situación en donde los indicadores, ojo con esto, son un Excel. Son un Excel, son un Power BI, son lo que sea, pero ¿qué son? Son simplemente un correo que se envía, en donde no hay un plan detrás, o simplemente la comunicación de esos indicadores es construir un Power BI y ya tengo indicadores. Y en el resto de gestión me olvido. Pero no es así. Tienes que tener una gestión sobre los indicadores.